me presento, mi nombre es Camilo Sánchez. Como dijo Tiberio, pues yo estoy haciendo mi tesis de pregrado para graduarme como ingeniero de sistemas pues de la Universidad de los Andes. Y mi proyecto pues se ha venido realizando en conjunto con el Fondo Poblacional de Naciones Unidas, principalmente con Carlos Ramírez, que se encuentra también presente, que es un experto demógrafo del fondo que ha venido apoyando pues todo este proyecto. Entonces voy a proceder a compartirles pantalla. ¿Ahí está viendo mi pantalla? Sí. Ya se ocupó de sus asuntos. ¿Se ve bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, pues sí, el proyecto se llama Apoyo al análisis y toma de decisiones con base en datos demográficos regionales. Como ya les dije, pues me apoya el fondo y pues de la mano del Grupo Imagine de los Andes. Bueno, para ponerlos en contexto, el Fondo de Población pues, de Naciones Unidas es una entidad que pertenece al sistema de Naciones Unidas, como lo puede ser el UNICEF, que trabaja con los niños, o ONU Mujeres, que pues trabaja con mujeres. En este caso, el fondo, o UNFPA en sus siglas, trabaja con datos demográficos. Y lo que buscan es promover que las distintas instancias del Estado, alcaldes, gobernadores, apliquen todo el uso y análisis de estos datos, como pueden ser temas de población, género, salud sexual y reproductiva, en esos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial que tienen que realizar y pues que se difunda información sociodemográfica de manera exitosa. Y pues, ¿qué son los datos demográficos? Así a grandes rasgos, pues los datos demográficos son los datos que nos permiten responder la pregunta, ¿cuántos somos, en qué lugar y en qué momento? Es decir, cómo se comporta pues un grupo de personas, su evolución, su distribución y su estructura. Y acá vamos desde datos tan básicos como el número de nacimientos o el número de defunciones, como datos mucho más complejos como lo puede ser la migración entre entidades, tasas de fecundidad, tasas de violencia de género y demás. Además de esto, el fondo viene trabajando pues en un proyecto que se llama Triage de Población, y lo que pasa es que ellos tienen un montón de indicadores, más o menos unos 75, 80, y lo que buscaron con este triage es bajarlo a 15 o 20 indicadores que le permitan a los tomadores de decisión ver rápidamente cómo se encuentra su entidad territorial y a partir de eso tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son nuestros usuarios objetivo? Pues el primer usuario objetivo que tenemos es todo el público, que lo que buscan que es, o el dolor que tienen que es, pues disponer de datos y de análisis demográficos, ¿sí? Acceder a estos datos, entenderlos y utilizarlos. El segundo usuario que tenemos es el tomador de decisión, y lo que busca acá el tomador de decisión pues es encontrar insights relevantes que le faciliten toda esa toma de decisiones y toda esa planeación que tiene que hacer. Los tomadores de decisión, pues como ya les dije, alcaldes, gobernadores y demás. Y finalmente, un analista experto. ¿Qué pasa con los dos anteriores? El público y el tomador de decisión pues son ese usuario como externo al fondo. Pero también tenemos un usuario interno que es el analista experto, y es todos esos analistas que hacen parte del fondo, como lo puede ser Carlos, que es un demógrafo, que necesitan herramientas de apoyo para realizar ese proceso que tienen que hacer todos ellos de análisis, de venga, ¿qué le decimos a los tomadores de decisión? De estos datos, qué significan y cómo se interpretan, de una manera más rápida y sencilla. A partir de estos tres usuarios, pues surgieron muchas preguntas. Un ejemplo pueden ser estas tres de acá, que es cómo logramos hacer que participen más usuarios de la generación y el análisis de los datos demográficos, cómo comunicar los datos a esos tomadores de decisión que muchas veces se encuentran en entidades por allá lejos. Este está en Antioquia, nosotros estamos en Bogotá, otro está por allá en Putumayo, en La Guajira, X. ¿Cómo llegamos a todos ellos? Y finalmente, ¿cuáles son las mejores maneras de visualizar ciertos indicadores demográficos? Porque no todos los indicadores se pueden visualizar de la misma manera, y pues en esa necesidad de llegarle a usuarios del común tenemos que pues, buscar visualizaciones muchas veces nuevas e innovadoras. A partir de esto, pues la propuesta fue desarrollar una aplicación web que permitiera al fondo lograr incentivar la consulta de datos y la interacción con los mismos por parte de los tomadores de decisión.
Y acá principalmente los tomadores de decisión, pues porque son los usuarios a los que más les quiere llegar ahorita el fondo, obviamente sin dejar de lado pues al todo público general y a los mismos analistas expertos. Esta propuesta terminó después del diseño y todo eso definiéndose en 3 módulos específicos. Por un lado los datos y las implicaciones, por el otro una sección más interactiva y finalmente una sección de descarga. Y pues con esto, ¿qué es? Pues en la sección de datos e implicaciones encontramos, pues acá ven unos ejemplos, mockups así, pues absurdos que uno hace, em, pero que nos ayudan a darnos idea, pues de si vamos por buen camino. Y lo que buscamos con esta sección es permitir al usuario acercarse a los datos, ¿no? Y es que el reto también en todo este proceso fue que estamos hablando de usuarios, sí, tenemos un usuario experto, pero 2 de los otros usuarios no lo son. Son usuarios que pueden ser un profesor, un estudiante de la universidad, un tomador de decisión que tiene una agenda reapretada y muchas veces ni siquiera tiene tiempo para sentarse a mirar los datos ni nada, sino que tiene que tomar decisiones. Entonces, son personas que están muy o que no tienen más bien claro pues todos estos datos. Entonces necesitamos llevárselos de una manera intuitiva, sencilla, todo en un solo vistazo y siempre generándoles curiosidad. ¿Para qué? Para que traten de meterse más en la herramienta y buscar, que si yo entro a buscar una razón de mortalidad, termino viendo una tasa de fecundidad porque esto se relacionó con aquello y terminé dando clic y llegando a lo que necesitaba. Que muchas veces, pues en el estado del arte de este tipo de soluciones, muchas soluciones se quedan únicamente en muestro los datos y simplemente pues la persona tiene que hacer un montón de clics para llegar, pero entonces eso ya de por sí hace que nunca lleguen a los datos que realmente necesitan. Luego viene la sección interactiva, que lo que busca es generar una conversación con los datos. Y es que de la mano pues, de Tiberio y de Carlos entendimos que toca generar conversaciones con los datos, que los usuarios entiendan los datos, se hagan preguntas y esos mismos datos vayan respondiendo esas preguntas, es decir, sacarle todo el jugo a los datos. ¿Por qué? Porque muchas veces pues hay algunas visualizaciones que son tan simples que se quedan con la información y realmente uno no logra llegar a los insights porque pues un gráfico de barros a veces no te da el insight, un gráfico de Py tampoco. Entonces acá lo que buscamos es utilizar visualizaciones un poco más robustas, mezclando indicadores que permitan encontrar ciertas correlaciones, que también es un punto importante, ¿no? Y es que acá el fondo tampoco puede llegar a decir, oiga, es que esto se relaciona con esto. No, el fondo lo que hace es apoyar todo ese proceso de toma de decisiones y análisis de datos. Entonces, es importante brindarle herramientas muy poderosas y muy sencillas a los usuarios para que ellos mismos lleguen a ese hallazgo que también puede lograr pues un analista ya sentado, analizando un montón de cosas en Tableau, en Power BI, en todo esto, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues entendimos también que es muy importante la comparación y permitirle al usuario comparar de la manera que se le ocurra. Por ponerles un ejemplo rápido, pues acá tenemos el mapa de Antioquia con la tasa específica de fecundidad de 10 a 14 años de edad. Y, por ejemplo, acá está el 2014, ¿sí? Pero yo les puedo mostrar también el 2015 y luego les puedo poner el 2016 y luego les puedo poner el 2017. Y claro, si lo vamos haciendo con calma y ustedes van viendo, va a llegar un punto donde yo me devuelvo o les pregunto por el 2014 y ustedes ya no se acuerdan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un departamento que tiene ciento y pico municipios, un montón de datos, y pues que el cerebro humano simplemente no logra retener toda esa mano de datos. Entonces, claro, surgen esas incógnitas de cómo logramos hacer que la persona pueda ir viendo cómo se van desarrollando esos datos, cómo van mutando a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, una solución puede ser, claro, yo hago un timelapse donde voy pasando, le doy play y voy pasando lentamente y el usuario como que va entendiendo. Pero, ¿qué pasa si vamos de 1997 hasta el 2020? Pasa lo mismo, son un montón de datos que por más de que yo se los muestre lento, despacio, vea que este cambió de colorcito y así, va a llegar al final donde el usuario pues dice, miércoles, no, pues sí, usted me puso muchos datos, pero no alcancé a entender ni la mitad. Entonces, hemos explorado pues diferentes soluciones, por ejemplo, mostrárselos todos al tiempo, bueno, ¿qué pasa si la persona tiene todo sobre la mesa? Que es una solución que suele hacer mucha gente, ¿no? No en herramientas digitales, sino yo estoy haciendo cuentas y pongo todas mis cuentas sobre la mesa para poder tener toda la mano. Eh, y, por ejemplo, puede llegar a funcionar con mapas como este, pero ¿qué pasa? Si yo lo hago con barras,
de pronto ya la vaina se complica y acá sí era mejor hacerlo de pronto con un timelapse. Entonces, esa es otra cosa y es que dependiendo de cada tipo de gráfico y de cada indicador y de la combinación de estos, pueden haber maneras diferentes de generar esa interacción con los datos. Entonces, ese es como todo el problema que también hemos tratado de abarcar con esto. Luego en la sección de descarga lo que pues se busca simplemente es brindar un canal de acceso rápido y sencillo a esos datos, ¿no? Un lugar donde el experto o el usuario que ya tiene claro qué quiere buscar, pues simplemente va, busca la entidad territorial, busca el indicador que quiere y el año en que lo quiere y de una tiene acceso a un posible gráfico, sea de mapa, sea de barra, sea de lo que sea, y pues los datos en el formato que necesite para descargar, Excel, texto. Esto surge de una problemática que hay internamente en la oficina y es que pues hay unas áreas que tienen que pedir a cierta área en específico todos los datos y tiene que seguirse este conducto y muchas veces no se logra hacer de manera pues autogestionada porque se encuentran unos Exceles que tienen no sé quién y que no ha actualizado y que toca esperar a que suban este dato. Entonces lo que se busca con esta herramienta es facilitar toda esta problemática que hay en la oficina y pues, ¿por qué no también brindarla al público? Obviamente con ciertas restricciones, porque ahí viene también otro reto grande, y es que todos estos datos, aunque el fondo tenga 75 indicadores, de los 75, solo 20 y tantos o 15, como los que componen el triage, pueden hacerse realmente públicos. ¿Por qué? Pues por burocracias, por sensibilidad de los datos y demás. Entonces, eso también puede pues, complicar en ciertos momentos los datos, pues el acceso a los datos más bien. Finalmente, pues todo este diseño pues está apoyado en arquitectura, un cliente servidor de toda la vida, con pues una base de datos donde tenemos tanto datos crudos, que son los microdatos como de se murió tal persona en tal fecha, en tal lugar, como los indicadores ya calculados de en este departamento durante estos años el indicador fue tanto. Un API, pues obviamente fue necesario hacer un API porque algunas APIs ya existentes que acceden a bases de datos pues de ciertas entidades no pues no generan la flexibilidad que necesitamos para ciertas estructuras, la consulta de los datos es un poco harta, te va a consultar año por año, no permite consultar grandes cantidades y demás. Y finalmente, pues la aplicación web, que pues acá la restricción principal pues es el bajo coste, ¿no? Porque pues por dinámicas del fondo como tal y todo eso, pues tampoco se cuenta con un presupuesto bastante amplio, sino que más bien la idea también es ir generando pues una solución que vaya creciendo con el tiempo y vaya ganando pues ese presupuesto. Finalmente, pues nuevamente englobando todo esto, se desarrolló o se está desarrollando, porque aún estamos en el proceso, pues una aplicación web que permita esa consulta de datos y la interacción con estos. Y pues de todo esto se generaron unos hallazgos, o más bien yo llegué a ciertos hallazgos que pues se los voy a contar rápidamente, y es que el diálogo es fundamental, ese diálogo con los datos es fundamental y solo se puede lograr a través de vistas únicas que inviten a la exploración y a la curiosidad. Toca generar que los usuarios se metan, escarben y se empapen de los datos. Es la única manera de que realmente lleguen al insight. Yo nunca lo voy a lograr si el usuario no siente interés y no siente curiosidad por esos datos. Pedagogía, y es que este es un proceso que hay que ir acompañándolos porque pues por un lado hay gráficos que son mucho más complejos cuando ya llegamos pues más allá y no nos quedamos solo en los gráficos de barras y todo eso, y esos gráficos pues hay que enseñar a leerlos, ¿no? Hay que enseñarle a la persona cómo se interpreta cierto gráfico. Y por otro lado, pues cuando ya entiende los datos también hay que enseñarle qué significa el dato, ¿no? Y qué significa una razón de mortalidad y qué significa eso allá en la entidad territorial. Bueno, y eso en cuanto a la pedagogía. En la colaboración, pues entendimos que también hay que empezar a generar un aspecto pues, social colaborativo donde los analistas o los investigadores puedan compartirse la información, le mando el link y usted ve exactamente la configuración que yo estoy viendo y vea esto, vea aquello, y pues a futuro más ideas un poco más robustas que pueden llegar a generar esas discusiones, foros y demás. Y que también ellos puedan alimentar pues esos datos, ¿no? Que son personas que muchas veces están como tal en las entidades territoriales y tienen el dato ahí a la mano. Y finalmente los documentos físicos. Y es que nuevamente, como les comenté al inicio, el triage o ese triage en el que también estamos trabajando y nos basamos, es un documento realmente físico. Son 33 documentos físicos, uno por departamento y uno para ciudades capitales. Y es que el documento físico, pues
primero, para todas las entidades gubernamentales es fundamental. Y por otro lado, uno tiene que llegar a muchas entidades donde no siempre hay computadores, no siempre hay buena conexión y pues hay que hacerlo de alguna manera y por eso pues el documento físico es importantísimo. Entonces, lo que hay que buscar es una articulación entre pues lo tecnológico y lo físico y generar accesos bidireccionales. Y es que yo, por ejemplo, a través de un QR desde el documento pueda llegar a la página y lo mismo desde la página de pronto pueda descargar el documento y con eso ambos recursos se complementan. Finalmente, pues a futuro lo que buscamos es permitirle al usuario aportar de manera activa los datos, enriqueciéndolos y generando una discusión en torno a los mismos. Y es que este proyecto ha sido muy bacano porque, pues pienso yo y espero que sea así, es el inicio de muchos más proyectos grandes que van a ir a empezar a salir por encima pues, de este y con base en este. Entre las ideas que tenemos a futuro, pues está buscar o probar visualizaciones con grandes cantidades de datos que en un solo vistazo que nos permitan llegar a más. Por ejemplo, comparar todos los municipios en una sola vista, qué puede llegar a pasar, será que es muy abrumador, será que no, generar clústeres de información, e incluso, ¿por qué no utilizar Navío, que pues como muchos conocerán acá, es una herramienta desarrollada por el profe John Guerra, y pues es una herramienta también muy bacana para clasificar y ver de pronto algunas relaciones entre los datos. Otra idea que tenemos a futuro pues es generar comparaciones independientes de la clasificación administrativa y es por qué no dejar de lado eso, por qué no dejar de lado municipio, departamento, es que este departamento tiene sus municipios y soñamos con algo más allá, que yo pueda seleccionar lo que quiera comparar, los territorios que quiera comparar, agruparlos, ver qué pasa, de pronto comparar por clima, venga, cójame todos los que tienen el mismo clima, venga, cójame todos los que están a nivel del mar, venga, cójame todos donde sirven bandeja paisa y qué pasa en esos sitios, ¿sí? Y llegar a esas comparaciones mucho más poderosas y más extrañas que puedan permitirle al analista pues llegar a un insight más poderoso o simplemente un insight al que no iba a llegar nunca si se queda en una clasificación administrativa normal. Y finalmente, ¿qué pasa con el análisis con respecto a las decisiones de los tomadores de decisión? Bueno, eso está un poco enredado, pero a lo que voy es, ¿qué pasa si cogemos los datos y los comparamos con las decisiones que se han venido tomando, ¿sí? Porque claro, yo puedo ver que esto sube, esto baja y ya, pero realmente eso seguramente tenga una razón de ser. Entonces, ¿qué pasa si decimos es que esto subió y casualmente el tomador de decisión de ese momento fue que tomó tal decisión en el plan? Entonces ahí uno puede llegar ya a hacer insights más robustos y decir, veas que más o menos este tipo de decisiones funcionan, este tipo de decisiones no funcionan. Obviamente todas estas ideas pues tienen sus limitantes, como ya les dije, pues hay que tener cuidado con la sensibilidad de los datos y demás cosas, pero son ideas muy bacanas que pues estoy seguro que se pueden empezar a trabajar con base en lo que se va a dejar en esta tesis. Y finalmente, pues dejarlos con Carlos, que pues les va a hablar un poco desde su punto de vista del fondo, todo el impacto y todo este proceso, cómo hacía. Carlos. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Hola Carlos, ¿cómo le va? Hola, Muy bien. Tiberio. Gracias, Camilo. Yo solo quisiera agregar, somos, como decía Camilo, la Agencia de Naciones Unidas que trabajamos con los temas de demografía. El país en este momento es uno de los países de Latinoamérica que cuenta con más información demográfica, me refiero a encuestas, censos, registros administrativos. Al interior de nuestra agencia nosotros también generamos información y pues bueno, es información que está desde el 98 hasta la actualidad, desagregada a todas estas entidades. Y pues un reto que vemos es que cada vez que nace una nueva fuente, pues hay que actualizar varios de los indicadores. Eso es una necesidad interna en la oficina y también es pues vemos una oportunidad que si lo resolvemos internamente y lo publicamos, le damos esta información al público, pues hay una ganancia. Nosotros ya contábamos con un repositorio de información, sin embargo, pues esto era en tablas de Excel. Tenemos una buena comunicación con las instituciones y ya hemos hecho este tipo de análisis de información que disponemos a los tomadores de decisión local a nivel, pues lo hemos hecho a nivel departamental máximo, también a nivel nacional, que fue un insumo inclusive para el Plan Nacional de Desarrollo, pero en este caso queremos llevar esa información ya a los alcaldes. Entonces, pensar en crear 1100 análisis
o disponer documentos para cada uno de los 1100, entonces es algo complejo. Ahí es donde vimos esta oportunidad y pues al país le hace falta esta información, entonces con lo que pues hemos podido avanzar desde ya con Camilo y con Tiberio, pues desde la oficina, desde Naciones Unidas, estamos muy contentos con el trabajo que se ha podido hacer. Inclusive, y esto, bueno, no se lo había comentado a Tiberio, ya estamos pensando en trabajar, hacer otro trabajo que es una actualización sobre una herramienta que tenemos para recolección de testimonios en territorio y se hace un análisis de texto y un análisis de sentimientos sobre texto, entonces es algo que queremos trabajar, es algo que ya hemos trabajado, ya tenemos una herramienta, pero queremos mejorar el logaritmo sobre el cual se hace la clasificación del texto y pues bueno, esto todo ha surgido a partir del trabajo que se ha hecho con Camilo y de la buena oportunidad que surgió con el grupo.